Vale, está grabando. Perfecto. Hola, hoy estamos con Álvaro Tato, que es dramaturgo, está en Rolalá y hay teatro. Perdona. Ahí. Sí, esto lo voy a dejar, lo sabes, ¿no? Sí, ahí. Él es Álvaro Tato, aparte de operador de cámara. Aparte de perfeccionista y obsesivo. Efectivamente, es dramaturgo para Rolalá y hay teatro. Estudió filología en la Complutense, según tengo entendido. Te voy a preguntar luego qué hiciste después, antes de llegar al teatro. Y ante todo, un gran dramaturgo que lleva ya un buen rato escribiendo textos para escena y que ha representado internacionalmente. Bueno, gracias. También actor. Sí, actor o me gusta pensar quizá que exactor, Ajá. en el sentido en que toda la aventura que he vivido sobre un escenario me ha valido o me ha dado mucha perspectiva o le ha dado cuerpo a lo que escribo para el teatro. Claro. Dejé el escenario para poder dedicarme plenamente a escribir, que es lo que me gusta y es para lo que creo que he nacido. Pero de alguna manera haber sido actor, haber estado aquí arriba, Sí. me hace escribir de una manera obsesivamente activa. Claro. Qué guay. Estamos también en el local de ensayo de Rolalá, sí. Hoy, que muchas gracias por cedernos el espacio. Un gusto. En este lunes loco, absolutamente. Y vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empiezas tú con la dramaturgia? Pues el origen para mí de la dramaturgia, de escribir de forma activa, de escribir personajes, viene de la adolescencia. Uh-huh. Y aunque por supuesto está amarrado a la necesidad de que las palabras salieran del libro, que creo que es la sensación que casi todos los niños lectores hemos tenido, los niños que hemos encontrado en la literatura el refugio o el escape, que son dos formas de lo mismo, hemos experimentado esa necesidad o esa sensación de que el libro no era solo un libro, sí. No de que el libro era un lugar en el que entrar, un túnel, claro, que te llevaba a algún lugar o una nave que te sacaba. Pero te debo decir que el origen literalmente para mí fue la adolescencia y fue el rol. Fueron los juegos de rol que para mí fueron una verdadera revolución, porque recuerdo estar jugando al rol con mis amigos y estar pensando, si yo me pudiera dedicar a esto, o sea, claro, si existiera un sueldo de jugador de rol, claro. Y con los años me di cuenta de que sí existía, que se llamaba teatro. Claro. Pero de alguna forma era literalmente ese salir del libro, esas palabras que se convierten en acción y que se convierten en cuerpo. Qué guay. Me encanta que hayas dicho lo de convertirse en cuerpo, porque al final, con lo que te conté de la entrevista a Jara Martínez Valderas, voy a cambiar el móvil de lado, así porque así podemos como... Vale. Somos personas a las que nos gusta tener la mesa. Vale. Lo que decía Jara Martínez Valderas de que el texto... como que el teatro se ha estudiado mucho desde la filología, pero como que al final el teatro es como texto encarnado, hasta dónde llegan los cuerpos, etcétera. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Me parece muy interesante que hables de encarnar las palabras. Y a lo mejor de forma exagerada, pero pienso que el teatro burgués, Ajá. el teatro decimonónico y del siglo XX, el teatro entendido como exclusivamente entretenimiento, ha sido el responsable o el causante de dos de los grandes males, males entre comillas, porque cuando se hace una obra realista de manera sólida y potente, resulta como espectáculo, resulta maravilloso. Pero creo que ha sido, digamos, como el origen de dos tendencias, en toda Europa por lo menos, de dos tendencias contra las que muchos intentamos combatir. Sí. La primera de ellas, pensar, por la pregunta que decías, pensar que el teatro es texto, ¿no? Pensar que el teatro es solo una parte del teatro, ¿no? Es como si consideráramos que leer literatura fuera solo, qué sé yo, la maqueta del libro, ¿no? O la encuadernación, cuando en realidad es muchísimo más. Y el segundo, la ausencia de la música, tanto de la música literalmente entendida, de instrumentos y voces que suenan, como la ausencia de la música de la palabra, que para mí es el verso. Sí. Para mí el teatro nace en verso, nace con música en directo, nace con danza, nace como espectáculo completo, y nace siendo mucho más que un espectáculo, por lo menos sí. el teatro occidental.
Sí. como ritual, como juego, Sí. como acto de presente colectivo. Y ya te digo, y yo creo que tenemos una visión todavía heredada de la época burguesa del teatro, de la última pequeña etapa teatral, que consistente en que el teatro era una ventana, Sí. ¿no? Que era como si tiras una pared y entonces estás espiando Sí. el espectador en condición de voyeur. Ujú. Porque y ya me has adelantado que de eso va un poco la investigación, ¿no? Sí. Ese entendimiento de que el teatro es yo te miro y tú actúas, no pasa nada más que yo soy el voyeur de tus acciones y de tus palabras, yo creo que es una herencia que podemos comparar con ese narrador omnisciente del 19, ¿no? Exacto. Con esa mirada burguesa. Sí. Me estoy enrollando, pero es... No, es increíble. Me parece también interesante todos estos datos que estás dando porque se nota que tienes una formación en filología. Entonces mi siguiente pregunta es como, obviamente Ron Lala, el siglo XVII, XVIII también, súper arraigado. ¿Cómo fue acercarte a esos textos por primera vez y cómo los estás trayendo a Pues sí, pues muy bonita pregunta. O sea, precisamente la filología, gracias a profesores y maestros y ya amigos queridos, como por ejemplo Javier Huerta de la Universidad Complutense de Madrid, pues para mí fue muchas cosas. Por supuesto, estructura mental, aprendizaje, contactos, datos, todo lo que quieras, pero sobre todo fue sorpresa. O sea, la sensación permanente de encontrarme con un repertorio clásico que constituía una y otra vez una sorpresa para mí como artista. Yo no digo como lector, que por supuesto, sino, ¿sabes? Continuamente en la biblioteca y en las lecturas y en las clases me iba encontrando con por ejemplo, con las piezas breves del Siglo de Oro. De pronto comprender que el Siglo de Oro no era solo la comedia, no eran solo las 3 jornadas con sus tramas, sino que la fiesta teatral estaba indisociablemente unida al espíritu tragicómico, a la danza y a la música. Sí. O sea, la fiesta del teatro barroco. Eso, por ejemplo, para mí ha sido totalmente esencial en el teatro que practico, en el teatro que practicamos en Ron Lala, el teatro en el que creemos. Sí. Que también tiene muchísimo que ver Yayo Cáceres, el director de Ron Lala y de Hay Teatro, que cree conmigo. Él viene de Argentina, él viene de una escuela bastante diferente a la nuestra, pero él también viene de teatro. De hecho, empezó en broma a llamarlo deporteatro, el sistema que él practica, pero que tiene que ver más con el tenis que con el psicologismo decimonónico. Sí. De alguna manera, ya yo desde el deporteatro y yo desde el descubrimiento filológico de que nuestra tradición tenía mucho más que ver con la fiesta que con la obra bien hecha desde el punto de vista burgués, fuimos dando con los años en nuestro sistema de trabajo, en nuestro lenguaje, ¿no? Sí, que es muy particular. Yo siempre recuerdo ver desde pequeño vuestras obras y salir hablando en verso, que es que era una cosa estupenda. Y sí que tiene como que sí que creo que tú has conseguido muy bien como ese intercambio rápido de pum pam, pum pam, pum pam. Entonces la pregunta es, claro, tú empezaste a hacer teatro en el instituto, según tengo entendido. Seguro, sí, tal cual. ¿Y cómo fue ese salto a profesionalizarse? Sí. Una palabra complicada, ¿eh? Sí. Sí. Pues efectivamente, en Ron Lala, de hecho, el proyecto de Ron Lala nace en un instituto, en el Ramiro de Maeztu, en Madrid. Éramos todos, o sea, prácticamente los mismos que estamos ahora, que han pasado ya literalmente 30 años. Éramos unos chavales, éramos adolescentes que soñábamos con mezclar disciplinas. Era el tiempo del rol, era el tiempo de las bandas, de la música en directo, de la literatura, del teatro juvenil, amateur y completamente temerario. O sea, actuábamos en cualquier sitio por cualquier precio, la mayoría de las veces sin precio, por supuesto, como fuera, y descubriendo paso a paso lo que queríamos hacer con nuestra carrera, porque Miguel Magdalena, otro de los fundadores, estudió filosofía, Juan Cañas estudió pedagogía y ambos son músicos, y luego se nos unió Íñigo Chavarría, también del Ramiro, y Daniel Robaler, que son actores, ¿no? Y por supuesto Yayo Cáceres, sin el cual no hubiéramos llegado a ningún lado, porque Yayo Cáceres fue el que nos planteó el gran dilema.
lo que llama Conrad la línea de sombra, ¿no? Ese punto en el que Conrad se refiere al paso de la niñez a la adolescencia. En nuestro caso fue de la adolescencia a la relativa madurez que supone... La primera adultez. Sí, pero sobre todo asumirse como profesional. Sí. O sea, la adultez, si quieres, con respecto a la vocación. Sí. ¿Cómo transformas la ilusión en vocación y la vocación en profesión? No basta con las ganas. Requiere un esfuerzo, requiere un sostenido esfuerzo en el tiempo y un rigor extraordinario. Y también lo que nos gusta mucho recordar en charlas, sobre todo con artistas jóvenes y con estudiosos jóvenes, la constancia del trabajo en equipo, que para nosotros ha sido fundamental y yo creo que es una de las grandes lecciones que todavía el teatro tiene que ofrecer a una sociedad como la contemporánea, ¿no? Tan atomizada, tan separada, tan diferida por las pantallas y por la hiperconectividad en lo bueno y en lo malo. Sí, también en una parte del TFM habla del escenario como lugar de potencialidades, que cuando hablamos de presente hablamos de futuro y hablamos de pasado, y cuando hablamos de futuro y de pasado hablamos de presente. Totalmente, qué bonito eso, qué bonito. Claro, el escenario como lugar de potencialidades, de potencias, de cruces temporales. Yo creo que yo creo que básicamente el conjuro que se produce en un escenario, que posiblemente no se produce en ningún otro arte, por supuesto en todas las artes vivas, en la danza, en el circo, en la música en directo y particularmente en el teatro, es que el tiempo se disuelve o se anula, pero no se anula, sino que se multiplica. Sí, y que se crea una temporalidad nueva, ¿no? Como la cosa está del juego, que... O sea, no es si Homo Ludens lo conoces. Como que habla como de ese lugar, de ese círculo mágico en el que se suspenden las normas de la realidad. Eso es. Y entonces como que el teatro también se convierte en una cosa eso así. Eso es. Se pacta con el espectador. Claro. Y por aquí también aquí también viene, en ese concepto de pacto, viene otro de los conceptos por los que estoy en desacuerdo con esa mirada de que el espectador solo mira y el actor solo actúa, ¿no? Yo creo que hay un pacto que hace que ese tiempo, que el tiempo del escenario, el tiempo del ritual teatral, que siempre es colectivo y siempre tiene que ver con el presente, se disuelva, se rompa. O sea, de pronto la historia es real, de pronto la ficción es verdadera, de pronto o sea, en un escenario una tela es una vela, pero una vela es una carabela que va a ir a América. Y una espada es una guerra, y una rama es un bosque. Y por tanto, un ser humano es el ser humano. Por eso creo que decía María Zambrano aquello en La tumba de Antígona, aquellas palabras maravillosas de que nosotros, los seres humanos, no necesitamos recordar la historia de Antígona, que también. No necesitamos saber lo que pasó, la necesitamos revivir. La necesitamos volver al corazón, necesitamos romper el tiempo, partir el tiempo y establecer un pacto entre nosotros, ritual, de que va a suceder otra vez, de que la razón de la sangre se va a enfrentar otra vez con la razón de Estado, en el caso de Antígona. Y una y otra vez yo creo que los comediantes venimos a recordar a la sociedad ese tiempo roto, esa realidad que nos hace humanos. Es como la risa, que nos hace humanos porque estamos viviendo simultáneamente todos los tiempos. Porque nada nos distingue de aquellos atenienses del siglo V a.C., que de aquellos barrocos del siglo XVII, que de los que serán en el siglo XXIV o XXV si es que no nos cargamos el planeta antes. Efectivamente, me parece también muy interesante ponerlo en relación con una cosa que decía Elena Arroyo, que es técnico de sonido en el CDN. Elena, sí. Que decía como... la diferencia entre vivir y ver el teatro, ¿no? Como que también en el momento en el que el espectador se convierte en una parte activa del espectáculo, lo vive. Que en el siglo XIX como que se crea esta distancia y entonces como que el teatro se ve y no se vive. No sé si estás de acuerdo o no. Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, si te das cuenta, las condiciones de representación en platea han dado forma a esa ruptura entre el artista visto desde la burguesía y también desde el espíritu romántico como alguien elevado al que hay que admirar o alguien al que hay que sellar en una vitrina, y el espectador, que es la masa en sombra, ¿no? Llega el siglo XIX y llega, por supuesto, llega la bujía, llega el gas, llega la electricidad, llegan los techos y llega el teatro de cámara, ¿no? Llega yo te estoy mirando en la oscuridad y estoy
como te digo, como un colectivo de voyeurs mirando lo que estás haciendo. Si imaginamos las condiciones de representación en un teatro barroco, en el teatro sobre todo en los corrales de comedias o incluso en los autos sacramentales, en las plazas, en los pueblos, en las calles, el teatro como mojiganga, el teatro como representación carnavalesca de la vida, tiene mucho más que ver, como decía Elena, con la vivencia que con presenciar, ¿no? Más vivir que presenciar, en el sentido en que el espectador está vivo, está a la vista, está no solo visible, sino que hace ruido, protesta, grita, habla, estamos viviendo el mismo momento en el mismo lugar. Que me parece interesante también, como que en el momento en el que pones a oscuras al público, permites que esté en silencio. De alguna manera sí. Entonces como que lo que no me acuerdo dónde leí, que era como cuando llega la luz al teatro, llega la posibilidad de apagarla y por lo tanto llega el silencio al teatro. Muy bonito. Entonces, muy bueno. Es una frase increíble. Sí. Entonces, claro, como que al final ves como que cada cosa que está encima del escenario, a falta de mejor palabra, tiene como su propia materialidad, sus propias reglas y tal. Entonces, tú como dramaturgo, ¿cuál es la materialidad de tu herramienta de trabajo? ¿Cuál es la artesanía que haces tú con tu herramienta de trabajo? Sí, muy bonita pregunta también. Si te lo intento resumir en un concepto sencillo, porque claro, te lo digo porque es un poco tricky, como dicen los ingleses. Es un poco tramposo responder con una sola frase, porque no sé si te lo han respondido otros teatreros, pero cada montaje requiere un lenguaje diferente. Claro, sí. No es lo mismo que te enfrentes a una versión que a una adaptación, que a una obra original. No es lo mismo que estés haciendo comedia con Ron Lala, que estés haciendo tragedia con el teatro, o que estés haciendo una zarzuela en el teatro de la zarzuela. Cada género y cada espíritu y cada equipo requiere como reelaborar el lenguaje. Pero si algo hay en común entre todos los proyectos en los que me he visto involucrado, dicho directamente con la honestidad de que no tengo ni idea, o sea, es una tentativa de respuesta a lo que te doy, que viene de la práctica, viene de la trinchera pura. Por supuesto. Vale, claro, porque parece que con estas cosas como que uno tiene la verdad, y yo creo que vivimos en una pregunta continua. Claro. Es otra de las grandes maravillas del teatro, ¿no? Que la pregunta está todo el rato en el aire, ¿no? Sí. Y todo el rato estás bajo la tensión del examen, todo el día, cada noche va a venir otra vez los espectadores, y a lo mejor esta noche no funciona lo que funcionó el día anterior. Pero dicho este prólogo largo, para mí el concepto que resume todas las aventuras escénicas con respecto a lo que pasa en el escenario y cómo trabajo el lenguaje, que para mí la herramienta es el lenguaje, pero yo te lo resumiría en metonimia, en la palabra metonimia. Sí. En la palabra metonimia en el sentido más amplio, ¿no? La metonimia sabemos que es una parte de la metáfora, y que es la metáfora que tiene que ver con el juego diagonal entre las escalas, las escalas de las cosas. Es lo que te decía antes, en teatro siempre va a funcionar mejor una espada que un ejército entero. Sí. Siempre va a ser más un bosque, una rama, que un bosque entero, porque como dice Yayo siempre lo va a hacer mejor el cine. Si quieres hacer una representación fidedigna, siempre va a ser mejor la fotografía que la pintura para hacer una representación 1:1, a escala 1:1, ¿no? Como en el sueño de Borges de la escala 1:1. Te resumo la metonimia con un ejemplo de un espectáculo nuestro que tuviste de pequeño, que era Cervantina. Ajá, ¿Te acuerdas? Me encantó, sí. Eras muy pequeñito. Creo que además fue el primero que vi. El primero que viste. Pues en Cervantina teníamos un momento que para mí representa esto que te digo de la metonimia, ¿no? De el todo por la parte o la parte por el todo. Y todo el rato juego con las escalas de las cosas, ¿no? Las escalas de los fenómenos físicos. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la fórmula sistemática de trabajo en un escenario? Para nosotros, la metonimia. Por ejemplo, en Cervantina, Rinconete y Cortadillo, los dos pícaros cervantinos, llegaban a la ciudad de Sevilla. Por allí se avista el Guadalquivir, maese Cortado. Y entonces hacíamos entrar, arrastrado por un actor, que en este caso era yo, un carrito lleno de agua. Y claro, un actor pasando con un carro de 10 litros de agua, que lo seguíamos con un foco, y los actores lo seguían, bebían en él. Que suavemente discurre el Guadalquivir junto a la Alameda. Y no deja de ser, lo digo porque es creo que una preciosa metáfora de Yayo, del director, una preciosa metáfora de literal, o sea, de lo que significa el teatro. La gente se reía, pero no era una risa, ¿cómo te lo diría? No era una risa que genera por una sorpresa cómica, sino una risa de entendimiento. Claro. Claro. Esta risa de como
Lo entendí desde la complicidad. Claro, desde la complicidad. Sí, tienes toda la razón. Claro, del sorprendente pero inevitable. Sí. Algo resulta sorprendente pero inevitable. Sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, en otro espectáculo, en Siglo de Oro, Siglo de Ahora, que me parece otro hallazgo brillante de Yayo desde el punto de vista de la metonimia, un actor, que era Daniel Robaler, se pone al borde del escenario y está en un precipicio, y el precipicio es el borde del escenario, es una metáfora muy típica del teatro. Pero Yayo la aceleró o multiplicó la metonimia haciéndole sacar un metro de estos de desastre. Sí. Y entonces tiraba el metro, que de alguna manera era como tirar una piedra al abismo para ver cuánto suena y qué profundo es, pero el espectador está viendo un metro. Claro. De alguna manera la metonimia ahí se produce entre la forma de medir que tenemos y el propio abismo, Claro, sí. que no es real, porque es un escenario, es mentira. Sí. Sin embargo, estamos pactando con el espectador que esa ficción es real. Claro. Un día charlando, tomándonos una copa con un mago, que es el mago Migue, un mago que es un tipo, bueno, es un artista muy interesante, ¿no? Y nos decía que el teatro y la magia eran iguales, Sí. con una pequeña diferencia, una única diferencia, que él pacta con los espectadores que lo que está pasando podría ser real y nosotros estamos pactando con los espectadores que lo que pasa podría ser ficticio. Claro. Qué fuerte. Sí. Cómo mola. Sí. Entonces ya pasamos como al último bloque, que es ¿y hasta dónde llega la palabra? Es decir, tú también que trabajas, como ya hemos hablado de la materialidad de tu material de trabajo, pero sin embargo hay como lugares a los que no puede llegar. Está la cosa mítica, está de como, me encantaría poder decirte esto, pero un meme lo diría mejor, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo trabajas tú con ello? Totalmente. Mira, yo intento trabajar con un concepto que bueno, nosotros y muchos teatreros, que llamamos la acción elocuente. La acción elocuente consiste precisamente en lo que acabas de decir, ¿no? Cuando un actor hace algo que tiene un significado, es muy difícil alcanzar con las palabras el peso, el valor que tiene en escena. Por ejemplo, estábamos en el espectáculo Burro, protagonizado por el gran Carlos Hipólito, que es un actorazo, y yo cuando digo que alguien es un gran actor, una gran actriz, me refiero a un gran poeta, porque de alguna manera el actor o la actriz lo que hace en un escenario es precisamente esa labor de síntesis que intentamos hacer los poetas escribiendo en verso. Sí. Está Carlos Hipólito, estamos ensayando un día justo aquí en esta habitación y él está haciendo de Platero. Estamos en el momento de Burro en el que hacemos un homenaje a Platero y está Juan Ramón Jiménez en escena, interpretado por Fran García. Y hay un momento que se le queda mirando Carlos a Fran. Carlos es Platero y Fran es Juan Ramón, y sin decirle nada le da un cabezazo suave. Y en ese momento, ese tipo de momentos son los que descubres que no hay 7 folios de tus textos en los que quieras describir la relación entre un creador y su obra, entre el burrito y el dueño, entre el mundo de la naturaleza con el mundo de la razón. No hay manera de alcanzar la potencia simbólica y la potencia emocional de ese cabezazo. Perfecto. Y te lo digo porque toda mi obsesión como escritor, a lo que le dedico horas y horas de precisión técnica a partir del rigor con las palabras, en mi caso con el empleo del verso, además, que te exige un rigor muy particular, porque un verso o es perfecto o es una mierda. O sea, no hay es como la danza clásica, no hay término medio. Pero toda mi labor consiste en intentar crear con las palabras acciones elocuentes. O sea, para mí, los versos felices en el sentido de bien hechos, gracias a sus aliteraciones internas, a sus rimas, a sus métricas, a dónde colocas los acentos, a su posición acentual, a sus encabalgamientos, a su sintaxis, a su morfosintaxis, su semántica, o sea, utilizando todas las herramientas que tengo para la lengua, me gustaría que fueran acciones. Claro. Pero no pueden serlo. Claro. Pero lo intentan. Claro. O sea, intento poner el lenguaje tensado hasta el límite de la acción. Claro. Un ejemplo que me encanta poner es el comienzo del alcalde de Zalamea, de Calderón. El alcalde de Zalamea, que empieza, como casi todas las obras del Siglo de Oro, de una manera muy fuerte, muy potente, y fíjate qué maravilla la redondilla que se marca Calderón
con Rebolledo, que entra un tercio de militares, entran en un pueblo. Y entonces entendemos que entran con la impedimenta, con los morriones, con las corazas, que entran haciendo ruido, que es un espectáculo verlos, ¿no? Porque el teatro, porque hay que callar a toda esa masa de gente a plena luz del día que está, los espectadores que están hablando, comiendo, claro. Hay que callarlos. Y entra con esta redondilla. Bueno, él dice cuerpo de Cristo, que cuerpo de Cristo es uno de los mayores tacos que se puede decir en el siglo XVII, ¿no? Y entra diciendo, primer verso, cuerpo de Cristo con quien de una suerte hace marchar de un lugar a otro lugar sin dar un descanso, amén, dicen todos los demás. Fíjate, nada más en una redondilla, la cantidad de, o sea, cómo cruje. Sí. ¿Sabes? Cómo ha unido la sintaxis que tiene retorcida con las consonantes trabadas, con el insulto del principio, con que todos digan amén ¿sabes? En liaison, en el último verso, o sea, es una máquina, es un tanque, esa redondilla, no es una redondilla, es un tanque. Sin embargo, te vas al comienzo de, yo qué sé, del perro del hortelano y encuentras a Diana, a la condesa Diana, la condesa de Bellfleur perdida en la oscuridad, que acaba de ver pasar un hombre, y no me acuerdo de la redondilla, pero es como, gentilhombre, esperad, teneos, ¿qué hacéis? ¿No veis? ¡Parad! No sé qué, ¿sabes? Es como todo lo contrario, es como todo suave, todo diptongos, todo entrecortado para que sientas. O sea, para mí el lenguaje termina donde empieza la acción y viceversa. Y yo creo que la labor del poeta escénico, sea en prosa o sea en verso, es procurar que el lenguaje se parezca a acciones, que los versos sean tentáculos, que sean armas, que sean besos, que sean caricias, hasta el límite de las posibilidades expresivas del idioma castellano para conseguir esas acciones. ¡Qué guay! Vamos a pasar ya a la parte final de la entrevista. Ha sido que me enrollo un montón. Es una respuesta cojonuda, ¿eh? Vale. Enhorabuena. Esto es un juego que juego con mis amigos que se llama A favor o en contra, en el cual yo te digo unas cosas y tú me dices si estás a favor o en contra. Vale. La primera pregunta va como tú eres de la tradición del siglo de oro, y en el siglo de oro el silencio es la muerte. Silencio, a favor o en contra. ¡Ay, qué bonita pregunta, joder! Muy bonita pregunta, sí. Sí. A favor del silencio cuando expresa más de lo que pueden expresar las acciones o las palabras. Los silencios en el escenario son como pistolas cargadas. No hay herramienta más potente ni más peligrosa. Claro. Es como la rima en la poesía. Que todo el mundo le da un gran valor a la rima, pero en realidad la poesía no tiene nada que ver con la rima. O sea, me refiero al verso. O sea, técnicamente el verso tiene un montón de herramientas con las que jugar, y una de ellas es un recurso fónico, de hecho para mí es una literación nada más, que como está al final tiene mucho efecto. Con el silencio a mí me pasa lo mismo. Un silencio en escena muy fácilmente se convierte en una pausa, y nosotros, los que nos dedicamos al siglo de oro y particularmente con Rolalá y de tanto trabajo con Yayo, sinceramente le tenemos un poco de fobia a las pausas. Sin embargo, cuando encuentras una pausa locuaz, un momento expresivamente poderoso, es como mirar al abismo y que el abismo te devuelva la mirada, ¿no? Como decía Nietzsche. O sea que a favor de ese arma mortal, siempre que sea empleada, es como el sable láser de los caballeros Jedi, un arma noble para tiempos más civilizados. Efectivamente. La siguiente pregunta es acotaciones, ¿a favor o en contra? En contra. En contra. Sí. Radicalmente en contra de las acotaciones. Yo creo que una acotación es un fracaso. Sí. Yo creo en la didascalia, creo en el poder de que mediante lo que estás diciendo y mediante lo que sucede. De hecho, he estado pensando muchísimo estos días en las acotaciones, en las maravillosas acotaciones poéticas de Valle Inclán. Pero sobre todo porque me está tocando leer porque vamos a presentar dentro de unos días la obra completa de Buero Vallejo, que ha hecho el profesor Javier Huerta. Si me consigues un tomo, yo te lo agradezco, ¿eh? Sí, porque son... Tengo verdadera devoción yo por Buero. Vale, pues no me extraña. Y con lo que me he encontrado con Buero, para mi asombro, es que Buero lo está dirigiendo todo el rato. O sea, la obra de Buero, según sale de su texto del papel, tiene que ser como Buero dice. O sea, adoración total por Buero. Yo soy de la escuela contraria. De la escuela contraria, o sea, me importa muchísimo más la imaginación del equipo
de los actores y la poesía del espectador que la poesía de, en este caso, de Güero Vallejo, de Valle Inclán o de quien sea. Intento poner lo mínimo posible. También me parece curioso como que vengas del 17, también como esta época de López Rueda, que del 16 más bien, ¿no? 16, sí. Claro, que realmente él, como al ser director, actor y todo eso, sus libretos no tienen acotaciones porque él ya estaba encima del escenario como para poder hablar de estas cosas. Exactamente. Entonces me parece como muy curioso que... Sí, o por ejemplo, como hemos trabajado en Tebanas, ahora estamos con Tebanas, con Hay Teatro, y claro, cuando vas a los textos clásicos, evidentemente lo primero que te encuentras cuando te enfrentas a los primeros, ¿no? A Sófocles, a Eurípides y Esquilo, bueno, y Aristófanes. Lo primero que te encuentras, hasta los latinos incluido, es que no solo no hay acotaciones, sino que no hay puntuación. O sea, la puntuación no había sido inventada. Claro. Entonces tienes que, o sea, digamos que tienes una libertad tan grande como intérprete que dices, wow, como nos llegan los textos clásicos, los textos griegos y latinos tan acotados por los profesores que han puntuado y acotado los textos, parece que tiene que decirse de una manera. Pero es lo que dices, pero tiene mucho más que ver con esa libertad creativa que te está dando un texto mucho más abierto. Y con estar. Con la presencia, sí. Y con el contacto con el público, con lo que sucede cada noche, con lo que sucede encima del escenario. Sí. Radicalmente en contra de las acotaciones. Perfecto. La penúltima pregunta es, así como un poco broncaniana, pero no la tengas en cuenta. Tú vas a una obra de teatro que está siendo mala, pero mala con cojones. ¿En qué te fijas? Bueno, debo reconocer que cierro los ojos y pienso en mis cosas. Ajá. Porque es verdad que me da la tentación como de decirte, no, pero o sea, y es verdad, ¿no? Que ninguna obra es tan mala como para no tener algo bueno. Y es verdad que siempre hay algo aprovechable en el sentido en que si algo no te gusta, porque prefiero, más que malo o bueno, prefiero decir más del gusto o menos. Efectivo o menos efectivo. O menos efectivo con lo que están planteando. Sí. Y muchas veces te encuentras con montajes, o por lo menos me encuentro a menudo con montajes que de alguna manera no han funcionado, ¿no? Sí. Pero es verdad que siempre hay cosas en las que fijarse, pero ¿sabes? Yo prefiero, le tengo mucho respeto y muchísimo cariño a la profesión, a los compañeros. No me gusta este mundillo que hay muchas veces de criticar, de estar por detrás. O sea, evidentemente la crítica es súper necesaria sobre todo para mejorar, ¿no? Pero cuando algo no me está gustando nada, cuando realmente digo no tenía que haber venido, que alguna vez pasa, cierro los ojos y pienso en dramaturgias, o escucho el texto, porque muchas veces el texto es bueno. Bueno, me gusta mucho, por ejemplo, analizar. También me pasa con las mías, y cuando me pasa con mis obras me quiero matar. Que es que me gusta mucho analizar con respecto a las teorías de guión, que a mí me encantan todos esos libros de guión, pero de guión cinematográfico. O sea, me encanta confrontar con el guión norteamericano todos los fenómenos que nos pasan, los buenos y malos que nos pasan a los guionistas teatrales, ¿no? Por ejemplo, esta escena ha empezado demasiado pronto, o ha acabado demasiado tarde, o está planteando un conflicto pero está planteando otro y el conflicto B se está comiendo al A, ¿no? Cuando la subtrama se come la trama. Ha empezado la obra demasiado pronto con respecto a los conflictos, ha empezado demasiado tarde. Ese tipo de cosas a mí me encanta porque luego me llevo esas conclusiones a casa e intento escribir cada vez un poco menos mal, cosa que no siempre pasa porque escribir es siempre empezar de nuevo, ¿no? Sí. La pregunta te la deja Cata Peláez, que es una actriz joven, actriz dramaturga, cantante, de todo. Vale. Porque ya sabes, como los jóvenes pues ahora tenemos que hacer de todo. Que te deja la pregunta, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a una sala de ensayo, el primer día de representación de una obra, sientas tu culo en la silla, ¿qué es lo primero que haces? ¿En la fase de ensayo? Sí. En la fase de ensayo, lo primero que hago es escuchar. Nosotros, según nuestro medio de trabajo, nuestra forma de trabajar, nuestro lenguaje, qué bonita pregunta ha hecho. Nosotros rechazamos la mesa, rechazamos sentarnos, rechazamos las lecturas. Todo lo contrario, empezamos a montar desde el minuto 1. Este es el sistema de Yayo, en el que yo creo, también porque Yayo no solamente es mi compañero y mi amigo,
y mi socio, sino que también ha sido y es mi maestro, ¿no? Mi maestro teatral. Entonces él está obsesionado con montar. O sea, llegamos el primer día, todo el mundo en chándal, todo el mundo con el texto sabido y nos ponemos a trabajar. Y ya probamos si el texto funciona, si no funciona, que hay que cambiar. O sea, lo que llamamos el Frankenstein, ¿no? De tenerlo en pocos días, tener toda la obra montada, aunque sea totalmente en pinzas, para trabajar sobre ese borrador. Claro. No sobre elucubraciones o sobre prejuicios. Nunca nos sentamos en una mesa a leer. Es que si acaso nos sentamos mucho después, ya cuando tenemos toda la obra planteada, todos los sucesos, ya nos sentamos después de haberlo pasado por el cuerpo, después de haberlo vivido de manera deportiva, ahí a veces ya nos sentamos y sí que trabajamos alguna intención. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado trabajando un monólogo que no estaba todavía suficientemente limpias las partes del monólogo, pero llevamos 30 y pico ensayos, ¿sabes? Y ya viene desde el cuerpo, esos cambios vienen ya desde el cuerpo. Sí. Entonces mi respuesta es escuchar. Yo también soy el dramaturgo, claro, el director es más activo, Yayo, y entonces les propone, bueno, os planteo este juego y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Este juego me refiero a, más o menos, nos ponemos aquí, tú empiezas a tocar ahí, ya tenemos las canciones compuestas de días antes y vamos a ver qué pasa. Y entonces, a partir de lo que pasa, él va tomando decisiones también y proponiendo nuevos juegos. Y yo estoy ahí sentado, con mi cuaderno, con mi libreta, dándoles texto, pero sobre todo escuchando qué pasa por esos cuerpos, escuchando cómo suenan esos versos, qué he montado mal, qué redondilla requiere retoque, qué monólogo está demasiado largo, qué es demasiado corto. Sí. Y son días y días y días que no terminan nunca. Es lo bueno del teatro, que ni siquiera la fecha de estreno es terminal, porque no es una película, puedes cambiar todo, no pasa nada. De hecho es como la fecha de inicio. Es la fecha de nacimiento, exactamente. Que es que, claro, también tiene como la cosa increíble esa de cómo ver cómo rebotan las palabras, porque al final te pones por primera vez delante de un público y a lo mejor lo que a ti te hace gracia no le hace gracia a nadie, ¿no? Totalmente, y con la comedia la comedia es el género mutante por naturaleza. Sí. Y por tanto nunca se sabe. El espectador en la comedia es un actor, sí. Claramente. O sea, es con respecto al tema de la tesis, si hay un hecho que falsa la noción burguesa del espectador como Boyer, como Mirón, como dos mundos aparte, es la comedia. Es la comedia de toda la vida, desde siempre ha sido totalmente porosa. Sí. Nos reímos y nos reímos en plural, es imposible la risa individual en el teatro. Claro, que es que al final estás como diciendo, oye, esto es divertido, ¿no? Claro, somos cómplices. Vamos a reírnos juntos. Claro, o ríete de mí, o me estoy riendo de ti. Sí. Que la comedia permite saltar de un lado para otro y, por ejemplo, la risa cómplice que hablábamos antes, pero también nosotros también lo tenemos muy desglosado eso, ¿no? La risa cuando te ríes de algo de lo que no te deberías reír, claro. Que es una risa maravillosa. Sí. Por ejemplo, que es la risa de Chaplin, del Gran Dictador, o de Aristófanes todo el rato, ¿no? Cuando te ríes de lo oscuro, Madre Coraje. Sí. Yo estoy convencido de que Madre Coraje es una comedia. Que es una comedia. Lo que pasa es que Madre Coraje es terrorífica, sí. Pero es una comedia. Sí. O sea, si lo miras desde el punto de vista de una comedia negra, oscura, destructiva, no hay nada de lo que no se pueda reír la sociedad. Uh-huh. Y de hecho yo creo que una sociedad que no se puede reír de algo está enferma. Sí. Y con sociedad me refiero al colectivo, al todos riéndonos, al todos siendo humanos en eso, en el sentido común, uh-huh. Y en el sentido del humor, que en el fondo para mí es lo mismo. Claro. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo, por tu espacio y por tus palabras. Nada, gracias a ti. Ha sido un gusto, de verdad. Eso, y nada, seguiremos... ¡qué ilusión! Bonito. Vale. Pues ya está.